ventana. Bien, hemos terminado el primer grupo, ¿sí? El grupo de lo que son los glúcidos. ¿Por qué vimos glúcidos? Bueno, porque primero, ¿sí? No seguimos el orden del programa por el hecho de que en los laboratorios vemos primero el tema de glúcidos. Entonces, para que más o menos vayamos en relación con lo que son los laboratorios, dimos primero glúcidos. El otro gran grupo que vamos a ver en la parte estática son las proteínas, ¿sí? Entonces tenemos el tema 1 que dice aminoácidos, péptidos y proteínas. El término proteínas viene del griego proteus, que significa yo ocupo el primer lugar, ¿sí? Por ahí, bueno, eso dice una bibliografía, otra bibliografía, algo parecido, pero siempre hablando del primer lugar, dada la importancia que tienen las proteínas, ¿sí? Porque las proteínas intervienen en prácticamente, a ver cómo dice Leninger, lo dice así, bonito, y textualmente lo dice así. A ver. Las proteínas intervienen en prácticamente todos los procesos que tienen lugar en la célula y ejercen una diversidad casi inagotable de funciones, ¿sí? Eso dice Leninger, muy clarito, ¿sí? Porque es muy diversas las funciones que ejercen las proteínas y muy importantes, obviamente, sin lo cual no podría haber metabolismo ni nada. Ahora, la clave, ¿sí? Para la estructura de estas proteínas, ¿sí? Se encuentra en pequeñas unidades monoméricas llamadas aminoácidos, ¿sí? Por eso es que empezamos hablando de aminoácidos, que son estructuras muy simples, ¿sí? Todas las proteínas, tanto, ¿sí? Hablando desde bacterias minúsculas, muy antiguas, hasta formas de vida bastante complejas como, ¿sí? Son los animales, los mamíferos, ¿sí? El hombre mismo, todas están constituidas a partir de un mismo, todas las proteínas, ¿sí? De estos organismos están construidas a partir de un mismo conjunto de 20 aminoácidos, ¿sí? Entonces, hecha la presentación de por qué el estudio de los aminoácidos, la importancia de las proteínas, hablamos de, el programa nos pide aminoácidos, constitución química y reacciones generales. Entonces, los distintos aminoácidos existentes en la naturaleza, dijimos que son 20 aminoácidos considerados estándar, que forman parte estructural de las proteínas. Hay otros aminoácidos que existen en la naturaleza, una variedad de aminoácidos, pero que no son parte estructural de las proteínas, ¿sí? Por eso estos son los aminoácidos estándar. Tanto en el reino vegetal como en el reino animal, ¿sí? Estos alfa-aminoácidos poseen, ¿sí? Ya hablando de lo que son los aminoácidos, estos aminoácidos poseen dos grupos funcionales característicos, ¿sí? Acá vemos el grupo amino y el grupo carboxilo. Los dos están unidos, el grupo amino y el grupo carboxilo, los dos unidos a un carbono alfa, ¿sí? Y a este carbono alfa está unido un hidrógeno y una cadena lateral R, ¿sí? Entonces, todos los aminoácidos van a tener esta estructura básica. Un grupo amino, un grupo carboxilo unidos a un carbono alfa y a un hidrógeno. Y también un hidrógeno unido a ese carbono alfa, perdón. Y una cadena lateral que va a hacer la diferencia entre los diferentes aminoácidos, ¿sí? Esto quiere decir que esto viene hacia adelante, esto va hacia atrás del plano, ¿sí? Y estos dos se encontrarían en este caso sobre el plano. Que estaría demostrado acá por este modelo, ¿sí? Que por ahí lo van a ver, que ahora se usa mucho, y entonces estos están en el mismo plano, como ven, está hacia adelante y este hidrógeno está hacia atrás. Formando una estructura tetraédrica,
¿sí? Alrededor del carbono alfa. También es otra forma de representar, si estas son representaciones que se dan. Estas R van a variar, ¿sí? Van a variar en estructura, en tamaño, en carga eléctrica y van a influir en la solubilidad de esos aminoácidos en el agua, ¿sí? Bien. Los aminoácidos poseen actividad óptica. El único que no posee actividad óptica es la glicina o glicocola, porque acá tiene un protón. Si tiene un protón, ya tiene dos grupos iguales, no tiene actividad óptica. El resto de los aminoácidos, como todos tienen un grupo R, entonces presentan actividad óptica. Y podemos hablar de estereoisómeros porque tienen dos ordenamientos diferentes en el espacio. Y podemos decir que son enantiómetros porque son imagen especular una de la otra. Bien, eso ustedes ya vieron, ¿para qué vamos a repetir? Vamos a lo que, miren, ¿no? Lo que es, a veces uno se pone a pensar, Emily Fisher en 1891 ya conocía los átomos que rodeaban al carbono, ¿sí? Conocía los átomos que estaban rodeando. Sabía que había un grupo amino, un carboxilo, un hidrógeno, una cadena lateral, los que rodeaban el carbono, los conocía. Pero tuvo que adivinar esta configuración que luego fue confirmado, ¿sí? A través de los años, por análisis de difracción de rayos X. Dato a tener en cuenta por ahí, ¿sí? Qué grandes, qué iluminados. Bien, la estructura estereoquímica de los aminoácidos se relaciona con las estructuras del L y del D-gliceraldehído. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos para los hidratos de carbono el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído? Bien, estas moléculas han sido arbitrariamente escogidas para utilizarlas como patrón. Decíamos que si el oxidrilo estaba hacia la derecha, hablábamos de los grupos de los D, ¿sí? El grupo de los D que vimos en hidratos de carbono. Y los L-gliceraldehídos, que eran más escasos, pero que dimos algunos ejemplos, ¿sí? Con el oxidrilo hacia la izquierda. Para los aminoácidos se puede, bueno, acá está lo que decía yo recién. Se considera, ¿sí? Para la alanina, por ejemplo, que es uno de los más pequeños, de los primeros, si tenemos el grupo carboxilo arriba y el grupo R hacia abajo, el grupo amino, si me queda el grupo amino hacia, igual que acá está intercambiado, ¿sí? Si me queda el grupo amino igual que el grupo oxidrilo hacia la izquierda, tenemos los grupos L. Y si me queda, ¿sí? El grupo amino hacia la derecha, lo mismo que en este caso el D, tenemos los grupos D. A diferencia de los hidratos de carbono, aquí predominan los grupos L en la naturaleza. Eso nada más. Y tenemos luego, ¿sí? Vamos a lo que nos pide el programa, fórmula de los iones híbridos, ¿sí? Estos grupos, ¿sí? Se pueden ionizar estos grupos, ¿sí? O sea, si podemos encontrar escrito a los hidratos de carbono a los aminoácidos sin carga, como en este caso, una forma no iónica, por lo tanto tenemos el carbono alfa unido al R, unido al protón, al hidrógeno, y a un grupo carboxilo en el cual sí tiene su oxidrilo completo y a un grupo amino que no tiene carga, por lo tanto tiene solo sus 3 enlaces del nitrógeno. Esa sería una forma no iónica. Pero a pH neutro generalmente los aminoácidos se encuentran, ¿sí? Con la forma de deuterión, es decir que el ácido, el grupo carboxílico, por ser ácido, ¿qué va a hacer? Va a disociar, o sea, va a liberar ese protón, ¿sí?
y va a quedar con carga negativa, pero ya sabemos que este doble enlace no se distribuye solamente entre este carbono y este oxígeno, sino que queda distribuido entre los dos oxígenos, ¿sí? Pero nosotros siempre escribimos así, obviamente, ¿sí? Por lo tanto, queda como con carga negativa. Ha liberado este protón. Análogamente, como lo hace la pérdida del grupo carboxilo, el grupo amino puede fijar, ¿sí?, ese protón y quedar con carga positiva. En este caso vemos que tenemos carga negativa en el grupo carboxilo, carga positiva en el grupo amino, por lo tanto negativo más positivo se anula y esta forma, este ion híbrido, tiene una carga neta igual a 0, que es lo que se conoce como suiterión. O sea, hablamos de iones híbridos cuando estos grupos están disociados. O sea, aquí perdió el protón y aquí se adicionó un protón y le dio la carga positiva. Bajo esta forma se van a encontrar, ¿sí?, los aminoácidos en soluciones acuosas, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? A pH neutro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? El ion dipolar, por eso hablamos de iones híbridos, el ion dipolar, grupo carboxilo ionizado, también conocido como ácido conjugado, cuando el grupo amino está protonado, también conocido como base conjugada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando se adiciona base. Al adicionarse una base, ¿sí?, el protón reacciona con la base y queda el grupo amino sin carga. Al quedar el grupo amino sin carga, queda solamente la carga del grupo carboxilo y queda como carga negativa, ¿sí? Entonces, esto generalmente se da entre valores de pK altos, ¿sí? 9, 9,5 más o menos. Si por el contrario se adiciona ácido, ¿sí?, o sea, lo ponemos en una solución ácida, ¿qué va a pasar? Este protón se va a adicionar en el grupo carboxilo va a quedar sin carga, pero va a quedar la carga positiva del grupo amino, ¿sí? Entonces podemos decir que en solución, ¿sí?, se encuentran los aminoácidos en forma de ion dipolar, ¿sí?, o conocido como suiterión, ¿sí?, que viene del alemán. Suiterión quiere decir ion híbrido. ¿Qué puede actuar? Esto vemos que puede actuar tanto como ácido o como base. Por eso, la naturaleza, por ahí van a leerle sobre la naturaleza anfótera, ¿sí?, de estos aminoácidos, y que también los llaman anfolitos o electrolitos anfóteros, ¿sí?, porque pueden actuar como ácido o como base. Bueno, aquí lo mismo, ¿sí?, en otra presentación, que ustedes esto lo van a ver, el paso a paso y con varios aminoácidos, en el seminario de aminoácidos, ¿sí? Entonces, bueno, acá, como vimos, el grupo amino cargado positivamente, el grupo carboxilo totalmente protonado, forma catiónica, carga positiva, si uno va agregando base, se va a liberar un protón que va a reaccionar con la base, por lo tanto el grupo carboxilo con carga negativa, carboxilo con carga negativa, amino con carga positiva, suiterión o neutral, ¿por qué? Eso tiene de particular suiterión. Tiene carga, pero las cargas se anulan y la carga neta es igual a 0, ¿sí? Seguimos agregando bases, se libera otro protón, que es el protón del grupo amino, por lo tanto me queda solamente la carga negativa del grupo carboxilo, la carga neta en este caso es menos 1, y el pH, como al agregar base, vamos viendo que va subiendo, ¿sí? Y acá tenemos la forma aniónica, grupo carboxilo negativo, menos 1. Bien, esa es una ionización de los aminoácidos que ustedes van a hacer los ejercicios, así que no hay problema. Está en relación esta ionización, esta pérdida de protones, está en relación directa con la constante de ionización, y a partir de aplicar menos logaritmo de la constante de disociación, ¿sí?,
por ley de acción de las masas, me da los valores de pK, que para la primera disociación están en valores muy bajos de pH, como son alrededor de 2,2, 2,5, y para la segunda disociación están en valores altos de pH, como son 9, 9,5, ¿sí? Que están en relación directa con el pK. No vamos a hablar más porque eso lo van a ver bien detallado en el seminario. Luego el programa me pide reacciones generales de los aminoácidos. Dentro de las reacciones generales de los aminoácidos, como nosotros vemos, el aminoácido tiene grupo carboxilo, grupo amino, grupo R, por lo tanto, hay posibilidades de que todas esas reacciones se produzcan. Dentro de las reacciones del grupo carboxilo, ¿sí? Podemos mencionar estas, ¿sí? Cuando reacciona con una base en un medio alcalino, va a dar lugar a la formación de, ¿qué? De sales, ¿sí? Acá vemos que este grupo oxidrilo reacciona con este protón, forma agua, y el grupo, y el sodio reemplaza al protón. Sí, damos lugar a la, o sea, acá dijimos que se forma una unión, se puede esterificar, ¿sí? Sí, reacciona con alcohol. A ver, acá. Un alcohol, en este caso alcohol etílico, por ejemplo, sí, se forman ésteres. ¿Sí? Vemos el grupo carboxilo, oxígeno, y la cadena de la etílica, entonces tenemos un éster. Más agua, bueno, acá está repetido. Menos agua, más agua, no, o va esta agua o va esta. Bien, otra reacción del grupo carboxilo, o sea, ya está con base, está con alcohol, pueden reaccionar entre sí los grupos carboxilo, dando lugar a la formación de grupos anhidros, ¿sí? En medio ácido. Es cuando hay una deshidratación por el medio ácido y se forman anhídridos. La otra reacción es con, por ejemplo, ácido clorhídrico, que es un hidrácido, dando un cloruro de ácido, por ejemplo, ¿sí? Esas son las más relevantes reacciones del grupo carboxilo. También, ¿sí? Esta reacción que por ahí la pide el programa, pueden sufrir un proceso de reducción sobre el grupo carboxilo, ¿sí? Y el grupo carboxilo va a pasar, si es reducción, ¿sí? Alcohol, transformando en función alcohólica, o sea que el alfa-aminoácido se transforma en un alfa-aminoalcohol. ¿Con qué? En este caso con el tetrahidruro de boro y sodio. Bueno, esas son todas las de reacciones de los grupos alfa-carboxilo. No vamos a repetir mucho porque esto ya lo vieron ustedes cuando vieron en orgánica ácidos carboxílicos, pero para dar una idea, ¿sí? Luego tenemos reacciones del grupo amino, ¿sí? Y acá tenemos la formación de diazocompuestos, como es en este caso, ¿sí? El nitrito de sodio, el medio ácido, se forma el ácido nitroso más el sodio. El aminoácido reacciona con ese ácido nitroso, dando lugar a la formación de un diazocompuesto. Esto todo en condiciones normales de presión y temperatura. Este compuesto es una pérdida de una molécula de agua, y este compuesto es inestable, por lo tanto el nitrógeno se libera como gas y queda, ¿sí? Formando un hidroxiácido, ¿sí? Un hidroxiácido. Entonces, la reacción sería, sí, se determinaría por la liberación de nitrógeno como gas. Entonces, se puede determinar una relación estequiométrica, ya que por cada mol de aminoácido se libera, ¿sí? 22,4 litros, o sea, un mol de nitrógeno. Y se puede resolver con la ecuación general de los gases. No lo hice, pero sé como dato que sí se puede hacer. Y luego tenemos, ¿sí? La famosa reacción de la ninhidrina o hidrato de tridindeno
de tricetohidrindeno. Acá está, tricetohidrindeno, ¿sí? Que esta reacción se funda, ¿sí? En que al poner en contacto, ¿sí? Ponemos en contacto el alfa-aminoácido, ¿sí? Con una molécula de ninhidrina, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Se va a producir un proceso de oxidorreducción. El alfa-aminoácido se oxida a un iminocompuesto por descarboxilación. Acá sufre un proceso de descarboxilación y una oxidación. Entonces vemos por qué el grupo carboxilo, ¿sí? Se pierde como dióxido de carbono y me queda un iminocompuesto. Ese iminocompuesto, por una hidrólisis, acá hay una hidrólisis, a un aumento de agua, ¿sí? Va a pasar a aldehído y va a liberar el grupo amonio. En ese proceso se ha liberado aquí hidrógeno y aquí amonio. Ese hidrógeno, ¿sí? Va a reaccionar, como este es una oxidación, esta va a ser una reducción, el hidrato de tricetohidrindeno se va a reducir a hidridantina, que en presencia de este grupo amonio, ¿sí? Más otra molécula de ninhidrina, va a dar lugar a la formación de un compuesto de color púrpura, ¿sí? Entonces se une, interviene este grupo amonio, si hay una reducción, primero hay una oxidación. Esa oxidación me da estos productos, hidrógeno y amonio. Esos productos, ¿sí? Si hay una oxidación, va a haber una reducción, se reduce la ninhidrina o hidrato de tricetohidrindeno en hidridantina, y esa hidridantina, ¿sí? Más el amoníaco y otra molécula de ninhidrina van a dar lugar a este pigmento de color púrpura, y es muy utilizada esta reacción de coloración de la ninhidrina para el dosaje, ¿sí? De aminoácidos de acuerdo a la intensidad del color que se forma. Esto está en relación con lo que van a ver ustedes ahora, que es las leyes de Lambert y Beer, y que se utilizan para la lectura de concentraciones de soluciones coloreadas, ¿sí? Luego, sí, hay otra reacción en relación al grupo amino, estamos viendo, si todas estas son relacionadas con el grupo amino, del aminoácido, es la reacción de Edman. La reacción de Edman, ¿sí? Que se utiliza en el procedimiento de degradación, y este proceso solo me marca y me elimina el residuo amino terminal de un péptido. O sea, yo tengo los aminoácidos, los tengo unidos, vamos adelantando temas, a través de uniones peptídicas, uno al lado del otro, así como un collar de cuenta los aminoácidos. La reacción de Edman va a reaccionar con un extremo, con el extremo terminal, o sea, con el aminoácido que está al extremo, ¿sí? Y lo va a liberar. Eso me va a permitir la secuenciación de eso, de esa cadena oligopeptídica, ¿sí? No polipeptídica, porque sería mucho. Entonces hay que primero los polipéptidos, que están formados por mucho, degradar en oligopéptidos, y esos oligopéptidos, sí, a través de la reacción de Edman, ya vamos a ver, se produce la determinación de qué aminoácido se trata, ¿sí? Y sin romper el resto de la cadena. Esa es la particularidad que tiene Edman, ¿sí? Se hace reaccionar con que el isotiocianato de fenilo reacciona con el aminoácido, ¿sí? Terminal, el aminoácido N-terminal, y está separado luego por una hidrólisis ácida suave, ¿sí? Entonces se forma acá agua, no afecta a las uniones peptídicas, permite entonces identificar, bueno, ya dijimos ordenadamente los aminoácidos, y ¿sí? Esta feniltiohidantoína es lo que a mí me permite identificar de qué aminoácido se trata esta formación de por ejemplo, en este caso feniltiohidantoína, entonces se forma y me da lugar a me permite la
la secuenciación. Esta es digamos, la base de los secuenciadores automáticos que existen, ¿sí? Esta sustancia, ¿sí? Feniltioidantoína, sí tiene la propiedad de cristalizar con un grado de pureza muy, muy alto y por lo tanto sirve como método de identificación de ese aminoácido. Puedo decir que de qué aminoácido se trata. La base de Schiff también, ¿sí? Por la adición de formaldehído, ¿sí? Se forma el monometilol derivado, luego hay una deshidratación y se forma, ¿sí? Un doble enlace entre el nitrógeno, ¿sí? Y ese carbono y se forma la base de Schiff. Esa es otra reacción de aminoácido, ¿sí? De la parte amino del aminoácido. Pierde un mol de agua y se forma. Es muy parecida, solo que no pierde agua, es muy parecida a la de Sorensen, ¿ven? Que también reacciona con el formaldehído, el aminoácido reacciona con el formaldehído. Bueno, vemos, ¿sí? Que acá en el formaldehído que tenemos un grupo carbonilo, la densidad negativa sobre el oxígeno, densidad positiva sobre el carbono, por lo tanto, ¿sí? Este oxígeno va a reaccionar con este protón y este carbono se va a unir en el electrón disponible del nitrógeno y se produce el monometilol derivado, ¿sí? Si continúa, que aquí ya en la base de Schiff, ya aquí se produce una deshidratación y una formación de la base de Schiff. Aquí no, aquí continúa en la formación del dimetilol derivado, ¿sí? Por otra adición de otra molécula de formaldehído, sí que se adiciona nuevamente formando el dimetilol derivado, lo cual sí hace que la reacción sea de 1 a 1 del aminoácido con la base que yo vaya a agregar para la titulación. Esta reacción de Sorensen la vemos rápidamente porque hay un práctico de la reacción de Sorensen en la cual ven todo detalladamente, pero está dentro del grupo de las reacciones de los aminoácidos con su grupo amino. Y dentro de los ejemplos de las reacciones con el grupo R, ¿sí? Están en la formación de sales de plata, de la cisteína, ¿sí? Que reaccionan con la plata, el grupo sulfidrilo y forma una sal de plata. Y otro es el reductor, cuando actúa como reductor, dos moléculas de cisteína se unen a través de sus grupos sulfidrilo formando un ácido que es el dibetatiol alfa-aminopropiónico, que es la cistina, ¿sí? Entonces, dos moléculas de cisteína forman la cistina. Entonces, acá hay un proceso de pérdida de electrones de oxidación, por lo tanto, aquí hay un proceso de reducción. Si alguien se reduce, si alguien se oxida, otra molécula se reduce. Siempre en procesos de oxidación, y acá está actuando como oxidante. Bien, entonces tenemos algunas reacciones de grupo amino, grupo carboxilo, grupos R, algunos ejemplos, como pide el programa, y tenemos ahora la parte de, ¿cómo se llama el título de esto? Los distintos aminoácidos, ¿sí? Entonces, para caracterizar a los 20 distintos aminoácidos que decíamos que existen, ¿sí? Que la característica fundamental la dan los grupos R, ¿sí? Entonces, esos R, esos grupos pueden ser cadenas hidrocarbonadas, o sea, pueden ser alquílicas o aromáticas, eso nos puede dar un cierto carácter hidrofóbico, o pueden tener carácter hidrofílico porque tienen grupos hidroxilos o grupos tioles o grupos aminos, ¿sí? Y acá por ahí encontré un cuadrito que está interesante, dice que si un tipo de aminoácido es no polar, los grupos R son no polares, polaridad no polar son hidrofóbicos, ¿sí? Polar neutro cuando tiene oxígeno y azufre, o sea, oxidrilos y azufre, son hidrofílicos en general. Polar ácido cuando tiene grupos carboxilos, hidrofílico, y polar básico, también hidrofílico. O sea, los hidrofóbicos serían el primer grupo que vamos a ver ahora, ¿sí? Y antes de avanzar, y esto lo puse así en grande y para acordarme, ¿sí? Cómo se enumeran, cómo se nombran los carbonos, ¿sí? Entonces tenemos el grupo carboxilo,
con el grupo carboxilo, con el grupo amino, unidos al carbono alfa, que está unido también a un hidrógeno y a la cadena R. En este caso es la lisina, ¿sí? En inglés, porque los mejores, ya saben, siempre las mejores estructuras están en inglés. Entonces este sería el grupo R. ¿Cómo numeramos? Si utilizamos números comunes, números naturales, empezamos con el carbono del grupo carboxilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Se usa ahora. También se sigue usando esta nomenclatura, que se denomina este carbono alfa, por lo tanto, este va a ser beta, carbono gamma, delta y épsilon. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de numerar o nombrar a los carbonos de los aminoácidos. Y acá tenemos el primer grupo, ¿sí? Aminoácidos alifáticos neutros con cadena no polar, ¿sí? Aminoácidos ya sabemos qué es, así que estamos ubicados. Tenemos el grupo aminoácido hasta acá, ¿sí? R no polar, acá está la glicocola o glicina, tiene dos grupos hidrógenos, o sea, son apolares alifáticos. ¿Cómo nombrarían ustedes a este compuesto? ¿Sí? Teniendo en cuenta que este es el grupo alfa. ¿Sí? Es un ácido alfa amino, ¿sí? Alfa amino acético, porque es el ácido acético, ¿sí? 1, 2 carbonos, ácido acético, el nombre común. Ácido alfa amino acético. Bueno, este es el centro quiral. ¿Y la alanina cómo se denominaría? Siguiendo más o menos esto, ¿sí? Es el ácido alfa amino. ¿Cuántos carbonos? 1, 2, 3. Sería el ácido con 3 carbonos sería propiónico. Alfa, ácido alfa amino, y no es propiónico, es propanoico porque es un ácido, ¿sí? Alfa amino propanoico. ¿Sí? Bien. Pregunta para ustedes, ¿cómo nombrarían a este? ¿Cómo nombrarían a ese aminoácido? Me quedaron cosas muy interesantes para comentar, pero bueno, seguiremos la próxima clase. ¿Sería el ácido alfa amino 3-metilbutanoico? Como alfa. Ácido alfa amino 3-metilbutanoico. Si es alfa, beta, gamma, sigamos con alfa, beta, gamma. No pongamos los números. Entonces, ácido alfa amino beta metilbutanoico. Perfecto. O sea, si lo acomodamos, podría ser beta metil alfa amino. ¿Sí? Beta metil alfa amino butanoico. Bien. Esta, ¿sí? Pongamos los grupos y al final alfa amino y el ácido. ¿Qué sigue? La leucina. Alfa, beta, gamma. Sería ácido alfa amino gamma metil pentanoico. Sí. Gamma metil alfa amino pentanoico. Perfecto, genial. Y le queda la isoleucina.
¿Qué decimos de la isoleucina? Ahí están las letras en la isoleucina. ¿Qué más nos falta? A ver. ¿Nadie más? Sería el ácido alfa-amino, no, ácido beta-metil alfa-amino pentanoico. Beta-metil alfa-amino-pentanoico. Genial, muy bien. ¿Quién está aprobando el parcial? ¿Y esta? Este es un grupo pisólico. Sí, sería el alfa, pisolidin, carboxilo, pero miren, acá está mezclado. En realidad sería alfa o 2, si sería con números, 2 o alfa, pisolidin, carboxílico, porque es el ácido carboxílico. Bueno, no nos vayamos con las ganas y vamos con la última, la más larga, la metionina, que tiene un azufre acá. ¿Cómo será? Están numerados, están con letras los carbonos. ¿Quién arriesga? ¿Cómo sería? No me arriesgo, profe, porque no lo sé, perdón. Arriesga, arriesga, no importa. Gamma. Le voy indicando gamma. Dale, Ludmila. Gamma. Gamma metil. Metil. ¿Cómo lo llamamos? Azufre no, ¿cómo lo llamamos? ¿Tío? Gamma metil. Tiol. Perfecto. Alfa-amino. Alfa-amino. Butanoico. Perfecto. Gamma, metil, tiol, alfa-amino butanoico es la metionina. Todo esto, como verán, tienen cadenas. Gracias, Ludmila. Punto para el parcial. Vamos muy bien, gracias, gracias. Bien. Todo esto son, hasta ahí vimos todo lo que son los apolares alifáticos, o sea, hidrofóbicos, que lo presentábamos en el primer cuadrito. Esto tan como le puse para que vieran, se fueran saliendo los nombres y se entretuvieran un poquito. Sí, estaría en el tipo de aminoácido no polar, los grupos son no polares, la polaridad por lo tanto no polar y son hidrofóbicos. Bueno, los otros, porque hay diferentes tipos de clasificación, ¿sí? Algunos lo clasifican como en este caso en 4 grupos, lo más común es en 5 grupos, pero van a ver que no hay gran diferencia en cuanto a esto que son los no polares. Aquí algunos incluyen a lo que es lo que vimos la prolina y algunos no lo incluyen en la prolina los ponen directamente en otro grupo, ¿sí? Pero bueno, estos son los apolares hidrofóbicos. Dentro de los 20, ¿sí?
estarían estos. Bueno, por hoy, ¿sí? Ahí estaría y seguiría la clasificación del resto. Ahí estarían, ¿ve? En este caso, lo que les mostré sin considerar la prolina. No consideran acá la prolina. Pero bueno, son clasificaciones. Igual son válidas todas. Así que por hoy ya tienen bastante, suficiente. Hemos iniciado con aminoácidos. Había preparado por ahí unas curiosidades, pero las vemos la clase que viene. Si no hay más preguntas. Profe, ¿podría volver